Buenos días. Empezamos con la primera conferencia / entrevista. Hoy estamos aquí Berta Navas y yo, Paola de Diego, que vamos a encargarnos de lanzar preguntas a José Antonio Portillo, que nos va a hablar desde su maletín de maestro sobre la importancia del objeto en el teatro y en el aula también. Muchas gracias por estar aquí hoy y bueno. Vosotras. Bueno, tengo que decir algo. Puedes decir lo que quieras. Bueno, este formato, no sé lo que va a pasar, no sé las preguntas, pero la posibilidad de venir aquí y soltar un poco la misma historia siempre no me apetecía. Prefería que dos personas desconocidas, después de un encuentro online y de un intercambio de correos, me preguntaran cosas, sobre todo con la idea que yo he vivido siempre como maestro, ¿no? ¿Qué queréis saber de mí? Si puedo aportar y ayudar. Y entonces esta idea la necesito. De hecho, ahora tengo un pequeño miedo escénico, que también lo he padecido como maestro, ¿no? Pero bueno, esto me da seguridad porque no sé lo que me van a preguntar y espero que os guste, ¿no? ¿Está bien? Está perfecto. Vamos a presentarle entre las dos para que conozcáis mejor a José Antonio y a partir de ahí ya nos lanzamos a la piscina. José Antonio Portillo es un maestro de escuela que por casualidades o causalidades acabó caminando por otros territorios. Creación de espacios narrativos, autor y director teatral de sus propias creaciones, inventor de objetos y libros para narrar el conocimiento y las vivencias. Con una formación ecléctica comenzó a darse a conocer con sus artilugios para contar y crear historias que fueron presentados por primera vez en España en el Festival de Teatralia de 1998 y en Europa, Lyric Theatre Hammersmith, Londres y Teatro Piccolo di Milano 2001. Su particular visión del mundo, de la infancia y de sus proyectos en el mundo de la pedagogía llamaron la atención al Centro Cultural Belém de Lisboa, donde fue invitado a participar durante los años 2022 hasta 2024 en el proyecto europeo Percursos. ¿Percursos? Sí. Percursos. Proyecto artístico europeo para un público joven. Allí se crearon los exitosos proyectos artísticos Museo del Tiempo y Biblioteca de Cuerdas y Nudos, de los cuales hoy también hablaremos. La Biblioteca de Cuerdas y Nudos, después de 21 años, continúa de gira por Europa y España y sigue recibiendo una acogida entusiasta para el público más joven y adultos. Sus trabajos de arte comunitario, Caminos Orgánicos, Archivo de Gestos Emocionales y Museo del Tiempo han sido producidos por festivales e instituciones de gran prestigio, además de ser mostrados en Europa y en España. Évora, Nanterre, Viseu, Magba Barcelona, Lleida, Olot, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatralia Madrid, etc. Muchas gracias. En el año 2016, junto a Enric Montfort, crea el proyecto escénico Biblioteca de Ruidos y Sonidos, en coproducción con el Institut de Valencia de Cultura, ADA de Alicante y la Caja de Burgos. Desde su estreno no ha dejado de recibir elogiosas críticas y de ser programado en los espacios de más prestigio a nivel nacional, Teatro Lliure, Temporada Alta de Girona, Teatros del Canal, Auditorio de Alicante, etc. Comenzando en el año 2020 su nueva andadura internacional. Ha sido finalista en varias ocasiones en los premios Max, ha participado en la Cuatrienal de Arquitectura y Escenografía Teatral de Praga y ha recibido diferentes premios. Premio al Mejor Espectáculo Infantil de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, el 11º Premio de Proyectos de Artes Escénicas de Lleida y el Premio Nacional al Mejor Libro Ilustrado Infantil y Juvenil por el libro Artefactes. En el año 2021 estrena el proyecto multidisciplinar A Pie, donde confluyen la ciencia, la robótica, la música, la educación y el arte. Este proyecto fue producido por el EAC de Castellón, Temporada Alta y la Diputación de Castellón. Bueno, y dicho esto, lanzamos primero el vídeo, ¿te parece? ¿Puedo decir una cosita antes? Claro. A ver, vayamos por partes.
A mí todo esto me parece una barbaridad porque lo que importa es lo que pueda ocurrir aquí ahora, ¿no? En esta hora. Si no soy capaz de conectar con vosotros o que me digáis mis contradicciones, quiero decir, el peligro que hay aquí es que a veces lo adornamos, en mi caso, podemos enjaunar mucho lo que diga, pero todo está lleno de contradicciones, de muchos silencios, de muchos vacíos, de muchas llamadas a puertas, de muchas incomprensiones y de mucha ignorancia por mi parte. Dicho lo cual, para equilibrar el plano. Vale, gracias. Bueno, vamos a hablar inicialmente sobre el objeto analógico y para ello yo creo que vamos a lanzar el primer vídeo para tener un poquito de contexto de obra, de punto de partida, y a partir de ahí ya abrimos y vamos lanzándote las preguntas. Pues cuando queráis, gracias. Es como si hubieran sacado de un cajón imágenes que hacía mucho tiempo que no veía. A veces me horrorizan por el pase del tiempo. Vale. Del cajón o del maletín, ¿no? Sí. Porque todo esto empieza, según nos contabas a Berta y a mí un día, Sí. De tu maletín de maestro, ¿no? En el que ibas introduciendo ciertos objetos porque tus alumnos iban como acercándose y cotilleando ese maletín, ¿no? Y a partir de esos objetos que tú ibas introduciendo, ibas aplicando, ¿no?, historias, les ibas contando, les ibas sumando, ¿no?, desde ahí.
aportando. Vale, tengo que contar la historia que he contado 100 veces, pero bueno, hay gente que no me conoce. Yo cuando empecé maestro de escuela, esto suele ocurrir creo a cualquier profesional, que el primer día que entras a un trabajo te das cuenta que no te han hablado de algunas cosas que son muy importantes, o alguna herramienta muy importante y que nadie te había hablado de ello durante la formación. En mi caso eran 3 años como maestro. Y me di cuenta el primer día que nadie me había hablado de una herramienta fundamental, era cómo provocar el silencio. Yo tenía un público oyente, que eran 40, que es el ratio en el que me gusta trabajar en el teatro también, y nadie me había hablado cómo provocar el silencio. Si hay algún profesor de universidad aquí, por favor, que no lo coja y luego se ponga a hacer créditos sobre la importancia del silencio, porque Mayorga ya lo ha hecho mejor que yo. Pero bueno, me di cuenta y entonces también tenía miedo escénico. Digo, ¿por qué nadie me ha hablado de cómo provocar el silencio? Si no hay silencio, no hay transmisión de conocimiento y sobre todo no hay escucha. Una cosa que cuando venía en el tren estaba pensando, a ver, yo realmente era un niño que me gustaba jugar al fútbol solamente. ¿Qué nos pasa a la gente que no tenemos una gran capacidad intelectual? Porque si sabemos escuchar podemos ganar terreno. Y yo me rodeé de gente que hablaba muy bien, que sabía mucho y les escuchaba. Y creo que es una herramienta fundamental para, digamos, democratizar la enseñanza, ¿no? Enseñarles a escuchar a los chavales, porque algunos chavales que a priori no tienen una herramienta para defenderse en ese entorno más intelectual van a encontrar la herramienta para aprender rápido. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cómo provocar el silencio? Y luego había otra herramienta que nadie me había hablado, es cómo transmitir el conocimiento, cómo narrar el conocimiento. Y yo encontré en los objetos ese instrumento. Ellos me permitieron esconderme detrás de ellos, porque tenía miedo escénico, y conseguir transmitir conocimiento. Transmitir conocimiento, que es otra palabra que creo que ya sonará. También te quería decir una cosa, y es que posiblemente diga cosas que son obvias, pero perdonadme, es que yo no sé que sabéis mucho, pero yo a lo mejor repito cosas que ya sabéis, pues también podéis interrumpirme. ¿Lo haréis? Si alguien no ha entendido algo que he dicho, que me interrumpa, por favor. O que diga, yo eso no lo veo claro, me estás contando la batalla. Por favor, ¿lo haréis? ¿Hacemos este código? Es que yo veo tan lejos que me siento fatal. Bien, dicho esto. Entonces, yo de hecho, si os pregunto a cualquiera de vosotros si recordáis a algún maestro, seguro que recordéis a alguien que narraba bien. Pero no solamente las historias, que son muy interesantes, sino las matemáticas, la geografía. ¿Verdad que os acordáis de alguno? ¿Alguien me puede decir el nombre de algún maestro que hayáis tenido o maestra? ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Para confirmar que es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Yo, por ejemplo, Ana Llena. ¿Ana? Ana Llena, que está entre nosotros, ha sido una gran maestra. Ana, pues, tú, Ana, también seguro que recuerdas a algún maestro o maestra, ¿no?, que te narraba bien la geografía o las ciencias. ¿Sí? ¿Y tienes el nombre de alguna persona en concreto? Sí, un profesor de matemáticas que se llamaba Virgilio. Bueno, va a ser la prueba pequeña, no vamos a seguir la estadística, pero esto seguro que en vuestras mentes os ha parecido ahora algún maestro o maestra, ¿no?, que narraba bien el conocimiento. Bien, pues el primer día me di cuenta que no tenía esos instrumentos. Y me di cuenta, porque en la escuela se trabaja más desde la intuición, que es desde la profundidad. No tienes una profundidad de campo muy grande, pero es la intuición, una respuesta fresca. Y me di cuenta, como ha contado antes, que yo llevaba una cartera de cuero que ponía el correo del zar. Bueno, pues allí ellos metían mano y tenía 2 soluciones: o esconderlo detrás de un armario y cerrarlo, o permitir que metieran mano y yo meter objetos que me permitían desarrollar un conocimiento ese día, en función de lo que quería explicar. Y ese fue el comienzo tan simple de un trabajo que luego me ha llevado a instalaciones y demás. ¿Me he explicado? Entonces, es verdad que en el vídeo no van a aparecer. Tengo una colección que se llama Artilugios para contar y crear historias, que son los objetos que me ayudaron a mí para narrar el conocimiento. Que creo que no tenemos aquí, porque ellas deciden lo que vamos a hacer, pero tengo que intentar ilustrar con palabras que antes de esto existieron objetos que yo tenía en la escuela. Estos objetos se quedaron encerrados en cajas de cartón, como el albañil que acaba y deja sus palas a un lado. Y el azar, yo creo que el azar en la vida es lo fundamental, o la casualidad o la causalidad. Las cosas no funcionan. A mí no me han ocurrido por alguna razón, que has hecho un trabajo y al final lleva un... No. Esto es una casualidad. Y la casualidad es, y siempre lo nombraré porque sí que soy heredero de la gente que me ayudó, pues un director de Teatralia llamado Carlos Laredo se empeñó en que yo, con mis objetos, yo fuera a Teatralia, a una casa que creo que era Casa Azaña,
Y yo me resistí al principio porque dije, a ver, que yo soy maestro de escuela y yo no sé, el teatro es otro mundo, hay gente que sabe mucho y yo voy a hacer el ridículo. Ahora bien, si me pones una salita donde yo pueda depositar mis objetos y como si fuera una clase, y ahí empezó todo. Y por casualidad apareció una persona, que también tengo que nombrarla, que es Madalena Vitorino, que vino a 3 sesiones. Yo en la tercera ya empecé a mosquearme porque digo, ¿qué hace esta persona aquí? Que repite y se presentó y fue la que me dio la oportunidad de que esos objetos que yo había hecho en la escuela encontraran un universo. Cuando en aquel momento me dijo que buscara el universo, y yo miraba al cielo porque para mí el universo estaba arriba, no había... Bueno, entendí, luego esas palabras las entendí y desarrollé de cada objeto proyectos que han acabado en el teatro o en instalaciones. Y eso quería ilustrarlo un poco para que veáis un poco por qué llegamos aquí. No es que yo un día me levante y una estructura de madera y me la imagine y no, esto comienza aquí. Entonces yo desarrollé en Portugal, en Lisboa, en el Centro Cultural, un trabajo que es una suerte, espero que... Yo no lo he visto, a ver, por desconocimiento, pero no he visto un ejemplo similar. Que alguien se dedique a viajar por el mundo buscando universos personales de la danza, lenguajes de la fotografía, del teatro, de la dramaturgia, y cuando ella detectaba que algo le interesaba, te llevaba, te raptaba y te ponía a trabajar con ellos. Con unas condiciones, trabajar con sus creadores y trabajar en un entorno muy concreto. Podía ser Évora, podía ser Liceu o un barrio de Lisboa. Yo esto no lo he vivido. Ahora se llama arte comunitario, mediación, pero ahí había unos medios y unos recursos y una mirada muy profunda, se tomaba muy en serio. Sé que hay ejemplos ya, y yo me alegro. No sé si me estoy yendo por las ramas. No. Vale. ¿Habéis entendido lo que...? ¿Ha habido alguna cosa que me...? Vale. Entonces, esta biblioteca que veis aquí, claro, ¿sigo o tenéis otro guión? Cuando quieras te preguntamos, pero... Déjenme interrumpirme, que estamos para eso. No, pero continúa. Vale, como han sacado la biblioteca, entonces, yo el primer objeto, unos objetos que tenía era un objeto que... A ver, yo trabajo con... Mi punto de partida siempre es inconexo. No soy una persona fundamentada, sino muy inconexo. Yo veo una película, veo un libro, no sé qué, y entonces empiezo ahí a liarla. Entonces yo estaba leyendo un libro que se llama Colección de arena, de Italo Calvino, y hablaba de lo Calvino pasó una temporada en París viendo exposiciones. Y todas las que vio las dejó reflejadas en ese libro. Y había una exposición que vio que se llamaba Colección de nudos, me parece que se llamaba. Y entonces en esa exposición él contaba en el libro que hablaba de unos nudos, de una colección de nudos de Nueva Caledonia, donde habían encontrado un sistema de comunicación que era a través de los nudos. Que eso se ha producido en otras civilizaciones y también nuestras abuelas siempre eran el rosario, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamó mucho la atención, dije, jolines, ¿y qué nos pasa a los maestros? Que somos muy obsesivos, bueno, maestros y a más gente. Y automáticamente pues hice un taller de cuerdas, llegamos al nudo, fueron investigando sobre nudos con sus familiares y luego ya cuando ya tenía una destreza de nudo yo les decía que había que en un lugar se comunicaban con cuerdas y nudos. Y sobre ese objeto hice un objeto que llegaba todos los años, una vez al año, llegaba allí en correo, era un simulacro, un paquete se abría y aparecía un libro que tenía 6 cilindros de tela y dentro había 6 mensajes de Nueva Caledonia, que 6 amigos míos de Nueva Caledonia, ellos me lo permiten la ficción, los chavales, 6 amigos míos me enviaban entonces ellos veían que yo ya conocía el mensaje de cuerdas y nudos y sobre ese objeto elaboramos escrituras, porque muchos lo que hacían era crear objetos con cuerdas y nudos, pero luego los descifraban. Bueno, estábamos en una actividad creativa. Y era un trabajo era una puerta a la escritura muy interesante, ¿no? A partir del nudo y lo que anudaban. Ahí, claro, decía una cosa de Italo Calvino que a mí me ha interesado siempre, y es que fueron filólogos allí a estudiar este código, filólogos, antropólogos, y no habían descubierto nunca el código de escritura. Y solamente llegaron a una conclusión que a mí me interesa muchísimo como maestro. Tal vez la distancia de los nudos, tal vez el grosor de los nudos, tal vez el color o lo que anudan pueda ser código, y tal vez. Y sobre ese objeto fue el primer proyecto que me pidió Madalena. Me dijo, quiero un proyecto de ese libro. Y acabó siendo esta biblioteca, que es la primera biblioteca del mundo de cuerdas y nudos. Pero esto tiene un punto de partida diferente. Madalena Vitorino lo que hizo fue dejarnos en Viseu, que es un pueblo del norte,
a diferentes creadores, que ya había, no sé, estaba Antonio Catalano, Turac, que venían del objeto Turac. Antonio Catalano tiene cosas muy interesantes, bueno, y otros artistas. Y lo que hacía es dejarte 3 días allí, andar por la ciudad, para encontrar una conexión con esa ciudad y de tu lenguaje y de tu universo, en este caso de cuerdas y nudos. ¿Y qué encontré? Que hay en Portugal unos parques maravillosos. ¿Y qué encontré en un parque? Una biblioteca cerrada, por decisión política. ¿Y qué encontré en ese parque? Un estanque, no sé si tenemos imagen del estanque, un estanque y una vegetación. Y ahí creé el puente. Dije, vamos a hacer una biblioteca de cuerdas y nudos en este lugar. No sé si aparece alguna imagen. Es que no sé si mis palabras pueden ilustrar suficientemente lo que os estoy diciendo. ¿Sí? Vale, entonces, lo digo porque es un proceso diferente. No es que se me ocurra a mí un día, me levante y diga, ¡ay, tengo una estructura circular! La propia estructura del estanque, de ese lugar que había en el centro, que era un islote, era circular. El círculo tiene muchos significados. Y ahí ellos decidieron montarme la biblioteca de cuerdas y nudos como una respuesta a este abandono de una biblioteca. O sea, había tenido un recorrido. No era una... A ver, las ocurrencias también son muy buenas, yo tengo muchas al día. Pero a mí me gustaba este proceso que tú no sabías dónde ibas a acabar. Y acabó en esta biblioteca, donde ellos montaron... No aparecerá del estanque, ¿verdad? Bueno, pues ahí era un estanque, lo vaciaron y había un islote con vegetación y ahí hicieron la estructura de madera y hicieron un puente y ahí es donde se celebraban. Hicieron talleres para llenar de cuerdas y nudos la biblioteca y ahí hicieron un encuentro narrativo de 1 hora donde la palabra y el silencio era y el objeto lo que perduraba. Y ese fue el punto de partida de esta biblioteca que ya lleva 21 años. Y es la primera biblioteca de cuerdas y nudos, la segunda biblioteca del mundo de manuscritos sin publicar, según Enrique Vila-Matas. Hay una biblioteca en Estados Unidos. ¿Habéis leído el libro este de Enrique Vila-Matas? ¿No? Hay un libro donde él explica que hay un librero que pone en el periódico una nota diciendo: aquel escritor que fracase o dramaturgo que fracase, que me envíe sus textos, yo los recogeré en un cuarto a oscuras que tengo en la parte de atrás de la librería, lo catalogaré para que alguien se lo pueda leer. Y yo cuando leí dije, ya está claro, yo tengo que hacer la segunda. Entonces mis chavales hacen sus manuscritos y los dejan ahí. Y de paso les hablo también de que a veces las cosas no ocurren como uno quiere y que tal vez que algún escritor, que siempre hay algún escritor o escritora, un niño que le gusta mucho escribir, es posible que sus sueños no se cumplan. Le digo que, bueno, que me busquen en internet, que yo siempre les dejaré un lugar para guardar su manuscrito. Así que si hay alguien aquí que las cosas no van como uno quiere, pues yo les cedo un pequeño espacio. Hablando de cosas que no funcionan como uno quiere, pues la tecnología ha decidido llevar su curso. La verdad que nosotras, cuando empezamos a estudiar un poco más tu obra, vimos que efectivamente tenías muchos trabajos que enunciaban como este universo del objeto. Es decir, tenías una biblioteca de cuerdas y nudos, tenías una biblioteca de ruidos y sonidos, un museo del tiempo y un archivo de gestos emocionales. Es decir, de repente descubrimos que tu universo giraba en torno a la colección, ¿no?, de experiencias y de conocimiento. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que nos contaras más de cómo diste con la idea, ¿no?, de coleccionarlos. Has dicho lo de que la biblioteca que estaba cerrada, pero seguiste con... Claro, el punto de partida es cuando uno se siente muy protegido, ya os lo conté en la escuela, ¿no?, que el primer día tienes miedo escénico y te das cuenta que poniendo un objeto encima de la mesa ya genera un silencio y un interés que ni yo soy incapaz de hacerlo, entonces yo automáticamente ya quedo centrado en esta idea. O sea, yo llegaba en casa con una caja, en clase, una caja, la ponía encima de la mesa y eso genera un interés, un silencio por querer saber lo que había dentro. Parece una insignificancia, ¿no?, querer saber. Yo creo que hay que volver a la escuela y decir, vamos a estar pendientes de que quieran saber constantemente. Entonces, una caja y un objeto. Entonces, por eso un poco me quedé enganchado en esta idea de... Me siento muy protegido con los objetos, porque ellos ya van a narrar. Independientemente de mí, yo sé que están ahí y la mirada del espectador, del niño, va a estar ahí más pendiente del objeto que de mí. Y entonces eso a mí me da tranquilidad. Posiblemente, eso se me está ocurriendo ahora,
pero intentando. El objeto pues aparece por esta circunstancia. ¿Por qué luego va a más? Bueno, también porque pertenezco a una secta. ¿Os he defraudado? A ver, mi secta era del container, que esto, claro, imaginaos hace 25 años en la escuela, no tenías material noble, no podías editar, no podías... Entonces era pues, la secta del container, que tienes que ir todas las noches. ¿Hay alguno aquí? No, pues iba a ser... ya me he dado cuenta, pero no quería descubrirte cómo se ve mal, ¿no? Pero... Es que me empecé a decir tonterías, venga, sí. Entonces sí, el objeto va por ahí. Y también la conexión con los libros como maestro, porque yo tuve la suerte de ir a ver en Titirimundi la biblioteca de cuerdas y ruidos y sonidos, bueno, y manuscritos. Y de repente nos enseñaste el libro de Joan Moyatá, que es una preciosidad de libro, y en un universo que era como una colección de muchas cosas, de un libro también sacabas una experiencia, y pasó también con varios libros. Claro, vale. Entonces vamos a dos ejemplos. Hay un ejemplo que es el del Artefactes, que tenemos en Imagenai, que es un libro que... Yo no soy escritor. Es verdad que en un momento determinado he publicado con Mari Carmen Puchol y Jordi Pla 3 libros que han fracasado, que no han tenido ningún interés. Pero, eso quiero explicar para justificar un poco esto. El de Artefactos, no sé si está aquí la imagen, si le podemos intentar. Vamos a intentar. Este libro no nace porque yo soy escritor. Nace porque cuando me piden los derechos de autor para uno de mis objetos o varios objetos míos, yo pongo 2 condiciones. Una, que ese espectáculo... Yo haré el espacio escénico. Yo le llamo espacio narrativo. Siempre me invento ese palabra. Perdonad los escenógrafos y creo que estamos en sintonía seguro, pero yo le llamo espacio narrativo, ahí queda. Entonces, mi condición, yo hago el espacio narrativo, eran dos compañías de teatro, condición 1, espacio narrativo y ratio 40, es el ratio en que yo me he movido. No concibo espectáculos, si es de mi universo, de mis objetos, de más de 40, que es el ratio que yo trabajo en la escuela. Hubo una pequeña tensión con la producción, al final acabamos en 60, pero bueno, ahí quedó. Entonces, esta es una condición. Vale, y hay un momento determinado que me dice, vamos a hacer un dossier. Y dije, parar. Yo le tengo mucho respeto a los dossieres, a los hacen muy buenos, pero yo no estoy en esa línea. Ese dossier que al niño o a la niña le pregunta sobre algo obvio que ha visto y que no le deja reposar, no me gusta. Lo que haremos será una caja de cartón donde lleve un fragmento de la dramaturgia que han escuchado durante el espectáculo, se lo lleven a clase, lo dejen allí como un objeto que les recordará cada vez que miren un fragmento de lo que han escuchado. Por lo menos esa posibilidad. Y fue cuando hablamos con Calandraca y se hizo un objeto donde en ese libro había un fragmento de la dramaturgia del espectáculo que les daba un eco de lo que habían escuchado y una bola que les permitía seguir avanzando en el espectáculo. No os voy a contar aquí el espectáculo, pero yo no quería un dossier y yo no soy escritor. Se hizo por necesidad de crear un eco después de la función. Bueno, fue premio nacional al mejor libro editado, fracasó y ahora cuesta 190 euros. El otro día mi hijo me mandó un pantallazo y dice, papá, que quiero regalar esto a unos amigos y he visto en Casa del Libro que cuesta 190 pesetas. Digo, vaya, la vida, lo que es, ¿no? Porque es verdad que hay algo muy triste, que hay un día que te llaman bueno, esto lo he vivido ya, ¿no? Que te llaman, que van a guillotinar los libros, porque el espacio cuesta más que el propio libro, y bueno, pues te tienes que quedar con una cajita. Así que ahora tengo una cajita de libros que me piden. Vale, entonces, la importancia del libro no como dossier, sino como un objeto que permanece después de una experiencia. Y luego, me preguntabas por el otro libro, Moyatá. ¿Es eso? Sí, no, era para conectar también cómo de alguna manera los libros tenían una presencia muy importante en tu obra. Claro, colección de arena, lector de adulto que me lleva, esto inconexo, ¿no? Que tú ves una película, lees un libro, a mí la lectura siempre me ha ayudado a crear un material, un punto de partida. Y me encuentro en un momento determinado con un libro que se llama Moyatá, que no sé si está por aquí. Moyatá lo descubro en una librería al lado de Georges Pompidou. Y yo, bueno, ¿qué nos ocurre cuando vemos una película o un libro que nos ha apasionado? Que damos la tabarra al entorno, ¿verdad que sí? Tienes que verlo, hostia, qué guay, te pones un poquito pesadito. ¿Esto lo he vivido o no lo he vivido? Vale, pero es pesado.
¿Y por qué me pongo pesado? Porque es un libro que me impacta, porque no sé, en 20 páginas, en 3 minutos que dura su lectura, genera un crisol de emociones por las que pasa el ser humano. Una cosa pequeña, un libro que apenas pesa, que cuesta 20 euros y que a veces el teatro y el cine, esto lo digo como una provocación, gastamos mucho en producción, gastamos mucho en tal, y un pequeño libro es capaz de generar emociones en 3 minutos. Es una pequeña provocación. Entonces yo leo ese libro y digo, wow, y está aquí. ¿Lo conocíais? Moya Tan. Bueno, pues tendréis que ver un día a la biblioteca y así lo conoceréis. Bueno, pero Moya Tan está publicado en España con un mal título que se llama El hilo de la vida. Bueno, pues en esas 20 páginas o 25, cuando tú lo lees, o sea, ¿qué te ocurre? Como dices, yo quiero hacer algo sobre este libro, es que lo quiero hacer. Y piensas, ¿no? Una propuesta escénica, una obra de teatro. Y al final dices, que no, el libro es tan bueno, déjalo tranquilo. ¿Y dónde está el espectáculo? ¿Dónde está la propuesta escénica de este libro? En el rostro de las personas que escuchan su relato. Yo cada vez que lo relataba, veían que en 2 minutos que duraba el relato, la gente lloraba, se reía, se emocionaba. Y yo digo, qué fuerza tiene en una cosa tan pequeña. Y entonces lo que hice fue un proyecto, fui a hablar con el ilustrador, que es Serge Bloch, y a pedir los derechos, fui a París a verlo, y nada, me dijo, no, que no necesitaba derechos, que lo que yo le proponía era otra cosa y que estaba encantado que su libro me llevara a otro lugar. Y lo que hice fue pues, ir a muchos lugares donde se invitaban a las personas a estar 20 minutos conmigo. Las personas que venían no sabían a qué venían y cuando llegaban yo les saludaba y les decía, ellos me decían, venimos a hacer algo que ha dicho que es bonito, pero no sabemos lo que es. Digo, os voy a leer un cuento. ¿Queréis? Vale, se prestaban. Hay un problema, es que te voy a grabar el rostro mientras te lo leo. No hay problema, te firmaban el permiso y en esos 20 minutos que tardaba el encuentro, 5 ponerte el micro, 5 en leerlo y 5 o 10 minutos para hablar un poquito. Se producía la grabación de los gestos que se producían durante el relato. Era brutal. O sea, yo, claro, disfrutaba porque sabía, esto era como un reloj, ¿no? En tal momento se iban a emocionar. O sea, un pequeño libro. Ya tenía ganas de comprarlo, ¿no? No, pero el libro merece la... Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a hacer una instalación que hicimos. Esto lo produjo... ¿Quién lo produjo al principio? Creo que fue la Universidad de Castellón, luego estuvo en el MACBA. Y la idea era, bueno, haremos una instalación donde estarán todas las paredes manchadas de rostros, cada uno con sus gestos. Esa grabación estará en modo continuo donde se verán los rostros de las personas, en blanco y negro. Entonces, bueno, tú entrabas y veías muchos rostros con diferentes expresiones. Unos lloraban, otros reían. Pero había un ordenador que te permitía pinchar sobre uno de los rostros y escuchar lo que cada uno de ellos esperaba en la vida. Y os aseguro, es que es una pena que no tengamos los vídeos, pero intentar entrar en internet, los testimonios que te dejaban eran brutales. Pero yo tenía 2 minutos, para el poco tiempo que nos conocíamos de nada, de intentar extraer algo de interés, de tal manera que cada rostro fuera diferente, que no me hablaran de que yo espero no tener una enfermedad o que mi hijo no sufra, no. Les vamos por derechos no convencionales. Y hay cada testimonio que, el de unos abuelitos que hay, que yo creo que es una pena no tenerlo, pero bueno, no estaba preparado, lo siento, es verdad. Os hubiera gustado. Y entonces, en eso, cómo de repente un libro te lleva a una instalación que hay un contenido dramático ahí para sacarle partido enorme, pero esa parte ya no la toco. Se ha quedado en una instalación. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Es que cuando me preguntan, sí, es que yo en la escuela, quien no me preguntaba, yo me quedaba muy mal va esto. Es verdad, para mí era un positivo, cada chaval que preguntaba, positivo. No es el caso, digo, estamos en otro entorno, pero a mí me preocupa, cuando me preguntan, digo, vale, pregúntame, gracias por hablarme. Bien, bueno, nos has contado un poco sobre todo de la biblioteca de Nudos, que también a veces se llama de manuscritos sin publicar, que para mí eso es también una reivindicación de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé si nos quieres contar un poco qué son esos manuscritos en esa obra o no. ¿En qué obra? En la biblioteca de cuerdas. Sí.
también había manuscritos. Sí. De hecho, antes de hacer cuando habita una biblioteca, que mínimo 4 días. Claro, esto, no sé, entraríamos en otro territorio, ¿no? Y es que, imaginad hace 20 años, esta biblioteca que habéis visto, la primera que hablo, se quedó en Portugal, la abandoné. No quiero contar una batallita, pero nos habla de una realidad. Yo la abandoné allí y dije, ¿qué voy a hacer en España con una biblioteca? Tengo que buscarme un transportista, un almacén. ¿Y a quién le cuento yo de una biblioteca donde hay un tío de canas hablando durante 1 hora? Pero es verdad, los chavales muy clavados, porque si no me encierro con 40 chavales. Entonces, y yo la dejé allí abandonada, no sé qué ha sido de ella. Y la que tengo ahora, que lleva 21 años, es que 4 años después me piden en Amberes, en G-Palais, un teatro, producirla de nuevo, y me la producen. Qué guay. Y además todo eso sin solicitudes, o sea, esto es maravilloso. No tener que rellenar nada, ni pedir ayudas a no sé quién, al INAE y tal. Y que te la produce, y me la produjeron, y ya me la traje. Con un poco de osadía dije, va, voy a intentarlo. Transpórtala, embálala. Tengo el embalaje pendiente, porque voy contracorriente. Todavía sigo embalándolo con unos medios que no son los normales, pero yo no tengo... Sí que tendría dinero para hacer unas cajas, pero no dinero para el transportista. Estoy hablando de la realidad. También me gusta hablar de la realidad, ¿no? Porque las cosas no son así tan fáciles. Y esta que veis, la que está ahora, es de Bélgica y me la traje. Pero sigo embalándola con plástico y esto me molesta. Pero es que la caja cuesta mucha pasta. No puedo tener volumetría. Y entonces, en esa biblioteca, cada vez que yo voy son 4 días mínimos. Pero yo antes de ir, voy 2 meses antes donde me encuentro con las personas que les puede interesar. Maestros de escuela, bibliotecarios y gente curiosa. Y en ese momento hablamos sobre las posibilidades que podemos añadir a la biblioteca cuando esté allí. Y hacemos talleres de escritura y hacemos manuscritos. Entonces, claro, cuando llegan a la biblioteca ya vienen los niños. Generalmente el profesor o la profesora ha visualizado a un chaval que le gusta especialmente leer y escribir. Y ese día ese chico deja su manuscrito en la biblioteca. Y es un pequeño ritual, pero muy emocionante. Que todos, claro, yo les digo que él está representando al resto, pero tiene ese punto, ¿no? de dejar una huella y no soltar, hacer la biblioteca la función que funciona y marcharte. Sino la idea del pozo siempre me ha interesado, que es lo comunitario. Creo en ello, así me enseñaron, pero sería otro tema. Pues nosotras, bueno, también viendo un poco más tu obra y conectándolo con el tema del objeto escénico, vimos como que tenías distintos rituales con los objetos, porque en las bibliotecas los guardabas para que no se perdieran, pero pasa como lo contrario con el Museo del Tiempo, que no sé si nos puedes contar un poco más de ese proyecto. Vale. Bueno, primero el ritual sí, es verdad, para entrar en la biblioteca hay un ritual, creo en los rituales. Supongo que mucha gente creemos en los rituales de la vida cotidiana y en las enseñanzas es fundamental. El que el niño tome conciencia que cada día que atraviesa esa puerta puede ocurrir algo diferente. Eso es el teatro también, pero yo lo he vivido desde el punto de vista de la escuela. Ese día ha de ocurrir. De hecho, yo había días que rompía la monotonía diciendo que el que entraba ese día no era José Antonio, sino su hermano gemelo. Y sobre esa excusa, yo un día podía ser domador de pulgas y otro día antropólogo que venía desde no sé qué selva. Y esto lo cumplía ese ritual. Son pequeñeces, anécdotas, pero muy fundamentales. Entonces, en la biblioteca está el ritual. Es decir, yo sé que cuando entren por la puerta va a venir la sociedad, el caos, el ruido, el no saber a dónde vienen, porque está programado. Yo lo sé. Entonces, esos niños antes de entrar a la biblioteca, hay una imagen por ahí que creo que es bastante significativa, donde hay un ritual donde ellos se sientan antes de entrar y yo les digo que tal vez haya entre el público alguno que no esté preparado para entrar a la biblioteca. Ahí se genera una tensión. Hay 3 condiciones y yo les digo las 3 condiciones. También les digo que si hay alguien que no puede cumplir estas 3 condiciones, no pasa nada. Como en la vida, yo soy incapaz de tocar la flauta porque soy sordo musical, pero sé defenderme. Que si hay alguien que no es capaz sobre todo una condición que es entrar solo y en silencio, pues que no pueda entrar. ¿Qué ocurre? Que yo he visto hasta la persona más que su cuerpo no ha venido para estarse quieto a este mundo, hacer un esfuerzo enorme porque quiere entrar, porque entrar es guay. Y entonces la segunda condición es entrar solos. Entonces este ritual para mí es fundamental en todos mis espectáculos. Siempre hay un ritual digamos, de calmar y hacer un paréntesis del ruido, del caos, de lo fragmentado de la sociedad de allí,
hacer esos paréntesis y sobre todo la escucha. Recordar que una de las armas más democráticas que yo conozco es enseñar al niño a escuchar. Porque aquel niño que no pueda seguir intelectualmente, que es que a mí, yo lo he vivido personalmente, yo intelectualmente era incapaz de seguir una fórmula de matemática, una enseñanza con la rapidez que hacía mi amigo de Soria, de una aldea que era brutal. Entonces, pero yo sabía que si yo le escuchaba a él o escuchaba, podía aprender. Insisto, es la arma y es lo que da este espectáculo, la escucha. Bien, dicho esto, bueno, que es una experiencia, que esto no es espectáculo, es una experiencia. Y dicho esto, Museo del Tiempo. Hay un objeto que yo tenía en la escuela que es un reloj. Imaginar un reloj dentro de un libro, con las manivelas rotas. Yo lo utilizaba para que leyera un libro que a mí me tenía obsesionado, que era Momo. Entonces había momentos de escritura en la escuela que yo espero que me hayan perdonado mis alumnos y alumnas, porque lo llevo como un trauma, y es que les sometí a una tortura. ¿Sabéis cuál era la tortura? Coger una hoja en blanco y escribir. Y esto me parecía, yo no era consciente del abismo, ¿no? De la ansiedad que puede producir una hoja en blanco. Era más bien de una pedagogía moderna. Yo hubiera preferido en aquel momento haber tenido la luz de haberle dicho, redáctame lo que has hecho este verano, porque lo hubiera hecho muy bien, tenían donde cogerse. Entonces, les di armas donde cogerse, les daba armarios, les daba objetos, donde ellos con lupa solos intentaban que el objeto fuera la puerta para una posible escritura. Y uno de los objetos que utilizaba para eso era este reloj, que lo utilizaban como puerta para una escritura, pero también mi obsesión para que leyera Momo. Y yo les decía, bueno, decís que conocéis Momo algunas personas. A ver, el no conocer no pasa nada, ¿eh? O sea, insisto, en mi clase, quien levanta la mano, porque creo que es uno de los grandes dramas que tenemos, y es que de adultos todavía nos da miedo manifestar nuestra ignorancia. Y no preguntamos, y es una putada. Que es una putada. ¿Por qué asociamos la pregunta a la ignorancia? Que no lo sé. Si yo creo que a mí cuando me pregunta alguien digo, joder, este sí que es listo. Vale, entonces, dicho lo cual, a ver, ¿dónde estaba? Vale. Vale, el Museo del Tiempo. Entonces estaba el libro de Momo y yo les decía que había una niña que coleccionaba relojes para proteger el tiempo de los hombres grises y que ese era el único reloj que se había salvado de su colección. Ese era el punto de partida, observarlo, mirarlo, y lo analizaban. Pero antes de contarle esto, ellos ya habían hecho su hipótesis anterior y hacían su dramaturgia o su escritura. Digo dramaturgia porque aquí suena mejor, su escritura. Pero luego les contrastaba con la posibilidad de que fuera este reloj de Momo. Y ya cuando viene Madalena Vitorino del Centro Cultural de Belén, me dice, quiero un proyecto sobre este objeto, otro más. Ya habíamos hecho la biblioteca y tal. Y entonces, bueno, tenía un equipo de producción muy alto, de mediadores, y yo les dije, nada, buscarme en 5 ciudades de Portugal, que eran pueblecitos, Viseu, Évora, Pombal, Lisboa también se hizo y el otro era Bella. Buscarme familias y convocarlos como si fuera una asamblea del pueblo en el pleno, convocar a familias que tengan hijos entre 8 y 12 años. A ver, que el punto de partida es así de simple, no tiene mayor misterio, pero debo de relatarlo porque las cosas pueden empezar desde la máxima simplicidad. Y cuando se convocaba yo les decía, bueno, por cuestiones de todo el mundo podrá hacer este proyecto, pero hemos de seleccionar 7 personas con 7 memorias. Entonces ellos ya, la organización, en base a razones que ellos tenían, porque fuera que querían trabajar con un barrio, con unas familias determinadas, se seleccionaban 7 familias. Yo me reunía con ellas y les decía, tenéis 2 meses o 3 para investigar en la vida de vuestro hijo que tenga un objeto muy importante. Un objeto, porque los objetos guardan tiempo pasado, la memoria. Y hay unos hombres grises que quieren robar el presente, el futuro que no existe, y son tan ambiciosos que quieren robar el pasado. Enterrémoslos a 50 centímetros de profundidad para que los hombres grises jamás roben la memoria. Esta era la hipótesis de partida. 2 meses después, pues a mí me llegaban, te llevaban ya tenías a cada familia, te convocaban a una hora en el lugar que había decidido la familia, generalmente en la habitación del niño, y ahí entrabas en un diálogo de un par de horas, donde algunos objetos que la familia y el niño habían detectado como muy importantes. Y en ese diálogo buscábamos uno que tuviese mucha fuerza. Y ese sería el que se fotografiaba para luego editarlo en un mapa y 3 meses después ya se producía el ritual del enterramiento. Cada día un enterramiento o 2 al día, etcétera. Depende del festival o de la institución. Y ese día se relataba delante de la comunidad, de los amigos, un enterramiento
que se producía de una memoria. Y ese objeto, esa memoria que estaba en un mapa y en el libro, pasaba al archivo del pueblo, porque, claro, la historia también está tejida por personajes secundarios y era un elemento fundamental que pasara al archivo. Como un objeto que empieza en la escuela acaba siendo un proyecto que hay música, porque se produjo música con músicos de Portugal, hay edición del libro, hay una dramaturgia, etcétera, etcétera. Y luego se hizo un espectáculo que hizo una compañía que se llama Tantaca, que se llamó El Museo del Tiempo. Pero a mí me interesa más la parte comunitaria. Bueno, yo empecé en una escuela que se llamaba Grans Menús, que fue una cooperativa donde padres y profesores, maestros, que no se estaban muy de acuerdo en el ambiente escolar que había, en las didácticas, y que habíamos mamado mucho de Reggio Emilia, de todos los talleres del Georges Pompidou, etcétera, donde las figuras fundamentales eran, era muy interesante, las dos piezas, los pilares fundamentales de esa escuela eran la música y la plástica. Y esto era muy imitación a Reggio Emilia. No sé si conocéis la experiencia de Reggio Emilia, pero yo me quedé cautivado cuando era alumno, cuando estaba estudiando magisterio, porque la figura fundamental y central de las escuelas infantiles era el artista plástico. Había un artista plástico que es el que diseñaba los espacios. Las luces, cómo tamizaban la luz de los pasillos, cómo creaban elementos de movimiento para crear estímulos. O sea, esto era brutal, yo me quedé flipado. De ahí también un poco, he hecho un artículo ahí en Dramática y creo que nombro esto, ¿no? Como que se me quedó muy clavado la necesidad de la importancia del espacio, ¿no? Y de ahí, en esa cooperativa se trabajó con esta línea. Y luego ya trabajé en la pública como funcionario. Ahí, o sea, en muchos sitios. ¿Y en la escuela pública también hacías? Sí, bueno, era un poco raro porque yo aparecía con mis objetos y al principio los compañeros, bueno, pero luego veían que eso funcionaba y se creaba. He sido capaz de convencer, tú sabes que cuando vas a una conferencia vas con tu maleta y tus objetos, ¿no? Y hay un objeto que es uno del libro de las bolas, que no está por ahí, que es un libro que está lleno de bolas de papel. Y entonces, claro, cuando a mí me detenían control de policía y he sido capaz de convencer a un guardia civil que eso era material escolar, después del olfateo de los perros que olfateaban y tal, ¿cómo no voy a convencer luego a mis compañeros? Sí, ellos rápidamente comprendían de qué trataba ese material. Y ese era el entorno, claro. Al principio terminan así de lado, pero luego, cuando ven cómo reaccionan los chavales, y que luego leen y escriben, fundamental, ¿eh? No te puedes olvidar de que lean y escriban. Antes de... El Museo del Tiempo ya lo he explicado entonces, ¿no? Sí, creo que sí, que está... Bueno, a ver, el Museo del Tiempo es que tiene más... Claro, a ver, perdona, porque uno dice, ¿qué? Enterramientos, memoria, bueno, eso es muy recurrido, son temas ya muy recurrentes. Pero es que ese proyecto nos descubre más cosas, que es lo que a mí me mola. Cuando empiezas algo, y es lo que siempre insisto, yo no sé por qué hay necesidad de tener que presentar un proyecto de 40, 50 páginas si es mentira. A mí Madalena Vitorino es que fue muy clara desde el principio, decir, yo quiero una almendra con punto de partida y ya veremos dónde va el proceso. Y a lo mejor acaba en un proyecto cultural o no, un producto cultural o no. Entonces yo mamo mucho de eso, entonces a mí me pone de los nervios cuando tienes que... Pero este Museo del Tiempo nos descubre a medida que pasamos que te habla bueno, primero de la memoria. Cuando lo hice en el Cabañal de Valencia, que es un barrio muy especial que hemos hablado antes, me preguntaron, ¿por qué quieres hacerlo ahí? Además, tengo que deciros que era un festival que se llama Veo, no sé si lo habéis oído hablar, que era un festival, creo que de los más interesantes en cuanto a propuestas artísticas que hacían. En ese momento, y ahora vais a chocar porque la realidad es que es compleja, ¿quién dirigía ese festival? ¿Quién? Jolines. ¿Pero quién era la directora artística? Y pasa Santa Cecilia cuando fue a... Esto es maravilloso, que vas allí y dices, yo conozco tu trabajo, claro que es que lo vamos a hacer. Esto es maravilloso. Porque llaman a la puerta y decía, ¿a qué le tengo que contar? Y encuentras un Paz Santa Cecilia que es un bálsamo y dice, no, si ya te sigo, ya me han hablado de ti y tal, esto lo vamos a hacer allí. ¿Qué pasa? Que Paz aguantó el tirón porque la primera pregunta es, ¿y por qué decides hacerlo en el Cabañal? ¿Que no hay más barrios en Valencia? Digo, no, es que el Cabañal tiene mucha memoria. Estaba en ese momento, pues no nos habéis sometido a una presión
de construcción de una gran vía que mataba, digamos, el barrio, ¿no? Lo dividía en dos. Y yo dije, es que aquí está la memoria, aparte de toda la historia que tiene como un espacio de pescadores, etcétera, todos sus azulejos que hay en las fachadas, hay mucha. Y aguantó el tirón. Yo no sé lo que tuvo que escuchar ella para que me permitiera seguir haciéndolo. Es verdad que ha sido el único festival donde los niños no pudieron enterrar su objeto en el lugar que ellos indicaban, porque esto era sagrado. Ellos tenían que enterrar, para protegerse de los hombres grises, su objeto, su memoria, en el lugar que ellos indicaban. Y es la única ciudad, y lo hemos hecho en montones de sitios, donde no han podido enterrar su objeto. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Porque, pues ponlo en un árbol que hay tierra, pues se va a matar al árbol. No comprendían, fue la única ciudad. Pero bien, pero nos hablaba de algo más. Y esto parece una anécdota, pero es muy interesante. Hay un momento en el que vamos a enterrar un objeto y viene Toni Cantó con toda la prensa porque es, claro, eso hay que ilustrarlo, está bien, es normal, es el alimento. Ahí va la prensa, ¿y qué ocurre? No hay agujero, no hay agujero. Nervios, tensión, producción, ¿dónde está? ¿Por qué no hay agujero? Y entonces descubrimos que la brigada de Valencia había mandado a 2 negros a hacer un agujero. Y los pobres estaban escondidos detrás de un edificio porque una vecina había llamado a la policía diciendo que qué hacían ahí 2 negros haciendo un agujero de 50 centímetros de profundidad. Claro, esto es una anécdota. Hubo tensión, pero explicaba muchas cosas, ¿no? Es decir, vamos a ver. O sea, que hacer un agujero de 50... Esto me lo dijo Manuel Delegado y me encantó, que hizo un estudio, hizo un discurso antropológico sobre el Museo del Tiempo, que lo llevé a Lisboa. Conocéis a Manuel Delegado, pues lo recomiendo, pues Manuel Delegado es un antropólogo bestia. Dice, claro, dice, es que es curioso. O sea, un agujero de 50 centímetros de profundidad puede ser sospechoso cuando el Cabañal estaba abierto en zanjas, que de una incomodidad la gente moviendo, y nadie preguntaba si la licencia de obras, digamos, estaban las medidas correctas, ¿no? Nadie. Y sin embargo, un agujero de 50 centímetros era sospechoso. Quiero decir que este proyecto ya nos podía hablar algo más, nos podía llevar a otro territorio, ¿no? El de lo sospechoso. O sea, tú puedes ser sospechoso por hacer un agujero, pero no eres sospechoso si haces una zanja y te cargas un barrio, ¿no? Pero era sospechoso porque tenía 50 centímetros. Y por la etnia, porque eran negros. Claro, pero eso nos podía llevar a otro. Quiero decir que era de memoria para hablar de más cosas. También hablaba de cómo se confecciona una ciudad, cómo se construye, cómo esa ciudad puede eliminar espacios de memoria o... A mí me parece interesante poder retomar una cosa en relación a este proyecto que tiene que ver con cuáles eran los objetos que eran significativos o importantes dependiendo del sitio donde estabas. O sea, entiendo que además, dependiendo de la familia, dependiendo de la localización, la importancia de ese objeto podría ser desde un libro, me imagino, a un peluche, a un muñeco de plástico de acción, a no sé, o sea, como mi cabeza se dispara hacia mi imaginario infantil, pero... Estás preguntando algo que era muy interesante porque cuando a mí me pide, cuando te hacen te pide un proyecto, te tiemblas, dices, voy a ver, es que yo tampoco estoy seguro si esto va a funcionar. Yo había hecho unas pruebas con mis hijos y con los amigos y ninguno quería enterrar su objeto original ni de broma. Mi hijo el peluche no lo quería enterrar ni de broma, el otro el tren ni de broma, sus amigos ni de broma. Bueno, plan B, haremos una fotografía, una textura, algo que nos recuerde y hacemos el enterramiento, será posible. ¿Qué ocurre? Que desde el primero hasta el último han enterrado todos objetos originales con una carga emocional brutal y algunos hasta... Yo recuerdo en Nanterre una niña se empeñó y consiguió enterrar un pañuelo de seda con un valor importante de una tercera generación marroquí, pero que tenía un porqué. Entonces todos se sentían tan partícipes de eso que enterraban objetos, todos muy diversos, pero con una carga emocional. Y la carga emocional también venía de un trabajo riguroso en la entrevista, porque descartábamos muchos objetos que no tenían fuerza. Y solamente cuando llegamos al que tenía fuerza es el que decidíamos enterrar. ¿Y con estos objetos se quedan enterrados de manera indefinida? ¿Hay una vuelta a ese espacio para desenterrarlos al pasar X años? O sea, ¿cuál es como el viaje
¿Qué hace ese objeto? 50 según lo que tú has centímetros de planteado? profundidad, en Alcalá también hay otro museo, están encerrados en una caja de metal, con hormigón, el recorrido ninguno. Yo siempre he dicho, bueno, es un museo que no molesta a nadie, es invisible, no genera costo a la administración, no hay que pagar personal, pero esta idea tengo que reconocer. De hecho, en Benicàssim, que lo hice allí, murió hace poco una persona, también lo hice con adultos, que esto es muy interesante, cómo el abuelo o la abuela traslada una memoria sobre una actividad agrícola o lo que sea y en tierra. Entonces murió un señor que se apasionó por el objeto y enterró un objeto en una vasija de cerámica que nos hablaba de que Benicàssim tuvo una época que era agrícola, imagínate. Y entonces este señor murió y dije, tengo que rescatar. Entonces me encontré en el archivo de abajo del ayuntamiento cajas enormes de mapas con un DVD donde se veían a los niños enterrados, todo muy bien documentado, y que los políticos no lo habían... Como algo institucional, ¿no? O sea, mi pueblo tiene festivales, muy bien, tiene no sé qué, pero también tiene un museo. No lo han pillado. Sigo haciendo los museos, ¿eh? De hecho, ahora estoy haciendo otro. Pero tengo que decirte que no, ya me gustaría a mí que en un recorrido turístico, alguien quiere hablar a mí, pues en el Cabañal se han enterrado, hay una memoria de personajes secundarios que tejen la historia, en fin, toda una narrativa, ¿no? Pero también es una forma de que sea... Perdón. ¿Eh? No, que perdona, no. No, es al contrario, entierras para desenterrar. Nunca han tenido... Esto es claro, lo hemos vivido, todo el mundo me pregunta, ¿y por qué entierras? Enterrar es el acto de desenterramiento más fuerte que te puedas imaginar. Esos niños ya están vinculados a ese lugar y a ese objeto toda su vida. Si no se hubiera sido un objeto, se hubiera perdido. Esto sí que lo puedo decir con de los 64 años que tengo, más las experiencias que le he hecho. Sí, pero es una pregunta muy lógica la que has hecho, claro. Que lo que realmente se consigue es un vínculo. Pero terrible. De hecho, esas personas cuando me encuentro ya adultos, porque han pasado 12 años, siempre nos miramos y nos sonreímos, nos acordamos de aquella experiencia. Pero ya te digo, en muchos sitios está olvidado. Alguna vez recibes una llamada, oye, es que han puesto un cartel que van a hacer un proyecto urbanístico, van justo en el lugar donde enterraron, pactamos con la familia no decírselo, generalmente no lo saben. Ellos siguen con su idea de que ahí está su pañuelo, su peluche, su coche, que han enterrado tantas cosas, tan variadas. Al hilo de tu pregunta, yo también tenía una que tenía que ver precisamente con cómo pasa el tiempo en tus obras, en tus objetos, porque algunas lo que queda no es físico, no es matérico, y sin embargo en otras sí, porque precisamente vas cada vez creciendo esa colección. Entonces, por ejemplo, para mí fue sorprendente ver que tu biblioteca lleva 21 años y sigue creciendo, ¿no? Y luego la relación, el vínculo con esos objetos que siguen también en el tiempo. Claro, yo también me lo pregunto, quiero decir, 21 años, bueno, pues uno puede decir, pues vaya leñe, ¿no? Ahí estás 21 años. Lo hago puntualmente, ¿eh? Porque como no soy actor, yo sí cuando lo hago muy seguido me siento un poco ridículo. O sea, debo creerme esa experiencia cada día, como si fuera un día de clase. Entonces no debo hacerlo muy a menudo. Esa es una condición para que dure. 2, yo cada vez tengo una edad que no me... Quiero saber si eso permanece. Piensas, bueno, en 3 años a lo mejor esto ya no interesa. A fecha de hoy puedo asegurar que tiene más fuerza que nunca. No que quiera hacer yo aquí ahora una alegoría, no sé, a lo matérico, ¿no? A la pedagogía analógica. Yo creo que es muy complementaria. Si de hecho, si da tiempo a hablar de un proyecto último que tengo en la cabeza, porque esto me mola, no tiene que ver con lo analógico. Pero sí que es verdad que a fecha de hoy, yo cada vez que me encierro allí, 1 hora, con un silencio, con unas ganas de preguntar, porque si no preguntan, no, el espectáculo no sigue, porque ahí podríamos estar horas y horas encerrados y solamente se produce un encuentro donde hablamos de un 1% de lo que hay allí. Tiene fuerza. Entonces, lo analógico, en este momento creo que hay un debate ahí que me gustaría mantener. No es que sea un defensor del analógico, creo que tiene fuerza. Y el objeto tiene una fuerza inmensa. Por lo que yo descubro día a día, ¿eh?
Antes de cerrar este bloque analógico, escuchándote también hablar y haciendo como este repaso por cuáles son los usos o desusos que le vas aplicando a los objetos en tu obra, ¿no? En tu manera de trabajar, a mí me parece muy interesante cómo, a partir precisamente de ese maletín de maestro al que alguien se asoma por curiosidad, cómo se va alimentando de todos esos objetos y cómo ese maletín se transforma en esa biblioteca, que al final es una instalación, ¿no? Cómo un objeto posibilita una instalación, un espacio, que además va viajando contigo, o sea, ese maletín portátil, ¿no? Que se transforma en este círculo, ¿no? En este espacio circular cargado cada vez más, ¿no? De todos esos manuscritos, de esos objetos, de esos nudos, de todas esas historias en las que van apareciendo como ese 1% o menos, ¿no? Cada vez que abres la puerta de tu maletín o de tu espacio. Y cómo se va de alguna forma superponiendo y generando como todo ese archivo visible o invisible, porque también yo viendo las imágenes de la biblioteca, yo no he podido ver esa pieza en directo, pero imaginaba también ese proceso de acumulación hace que también se invisibilicen muchas de esas historias y muchos de esos objetos mismos, y que realmente formen parte de un conglomerado, ¿no? Visual y plástico de esa carga, ¿no? Yo creo que yo no soy dramaturgo, ya que hay gente experta, lo sé, pero hacer una dramaturgia donde el espectador se marcha siguiendo que ahí queda, eso es fantástico, ¿no? Eso es. ¿Estoy diciendo alguna tontería o podría ser un buen reto para los... Desde luego, y que formas parte también, ¿no? Como público, formas parte también de esas historias que ese día se han empezado de nuevo a desenterrar o a desempolvar o que se han creado, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera estás creando museos personales, archivo personal para cada persona que sucede por ahí, ¿no? Cada persona se crea su propia historia, ¿no? Su propia dramaturgia, su propio texto, ¿no? Y eso, claro, y además es inacabado. Esto también es algo interesante. Pero luego también hay algo que supongo que será una de las tomas... Yo no vengo de este mundo, insisto, pero qué mejor que una escenografía o espacio narrativo pueda habitar otros lugares, ¿no? Esto a mí me parece genial, ¿no? Y creo que esto llegará con el tiempo, vamos, ya hay ejemplos, pero habrá que hacer más fuerza, ¿no? O sea, para mí mi reto es decir, yo tengo que hacer escenografías, claro, que molestan mucho a la hora de montar, que son 2 días de montaje, pero yo creo que el camino es ese, es decir, algo que también puede estar habitar aquí o habitar, no sé, el Reina Sofía. De hecho, con esta biblioteca ha estado junto a Liechtenstein, pero he estado yo, ha estado Turak y ha estado Antonio Quedano. 3 desconocidos, 3 sin nombres. Olé por esa persona que sin complejos, pero muy rigurosa, porque unida a la danza y además una persona muy rigurosa que te tenía horas y horas preguntándote sobre tu proceso, luego apueste por 3 desconocidos. Olé. Entonces, ¿qué es? Claro, 21 años de esto, esta biblioteca es como una caja de resonancia que te manda muchos mensajes cada día, ¿no? Y este es un mensaje. Este espacio, cuando lo montó allí, fue una anécdota muy divertida porque pasaron muchos directores de espacios de arte contemporáneo. El Centro Cultural de Belén es un sitio muy de recorrido y yo los veía, ¿no? Y digo, bah. Y hablando con Madalena le dije, es que van a pensar que soy un artista que ha querido desempolvar de las catacumbas el arte povera. Y de esto no va. Es lo de los códigos, a la hora de descodificar un espectáculo, una obra plástica. Esto es otro tema. La mirada, esto es otro tema guay que a mí me lo lanza siempre yo. Pero Madalena tenía tanta personalidad que aparte de convencer a ese centro para que 3 desconocidos habitaran junto a esta persona, tela lo que tuvo que defender, ¿no? Me imagino. Yo la imagino ahí defendiendo que 3 desconocidos al lado de Liechtenstein en una sala para el lado. Pero luego ella tenía las agallas para decir, vengan ustedes, escúchenle en un minuto a ese señor. Y cuando yo decía, yo soy maestro de escuela, que lo único que deposito son objetos de mis alumnos. Hostia, les cambiaba. Digo, y esto es un mensaje que se puede trasladar a muchas situaciones, ¿no? Cómo descodificar algo, cómo vamos muy deprisa, no nos da tiempo a... La importancia de descodificar cosas, ¿no?
Y entonces es lo que estamos ahí, ¿no? La posibilidad de que muchas escenografías, espacios narrativos, también puedan habitar. O sea, la instalación que tenéis ahí abajo, que son maravillosos. ¿Por qué no puedo habitar un día aquí y decir, ¡hala, comencemos la dramaturgia! Pues esto es lo que a mí me mola ahora, y a mucha gente, creo. Y vamos, dentro desde de la trayectoria y de una sensatez, ¿no?, en el trabajo. Lo habéis puesto allí, pero habéis puesto aquí también. ¡Hala, comenzar una dramaturgia con ellos! Porque ahí da... Vale. Y ahora, después de hablar del objeto analógico, también hay una parte, ¿no?, de tu recorrido, de tu trabajo, que está vinculada con el objeto tecnológico. Entonces, este proyecto de A Pie, a mí me gustaría poder hablar un poquito de él porque enmarca como otro estadio, otra manera también de acceder desde el objeto a otras narrativas, a otras formas de contar y de acercarse también al público, ¿no? Y también de una manera más colaborativa en cuanto a la hora de trabajar, ¿no?, que te deja menos solo en la pieza. Tenemos un vídeo para ver A Pie. Bienvenido al mundo, mi amor. ¡Ay, qué bien que lo vamos a pasar! A Pie es una instalación sonora donde habita la música, la mecatrónica, el teatro, el dibujo y los sonidos. Compondremos una sinfonía de sonidos en 6 movimientos que recorren 6 etapas de nuestra vida, como es la gestación, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y el retorno. Desde un enorme cerebro lleno de cajones automatizados, tejidos con sonidos, intentaremos mostrar al público y dialogar con el público sobre un hecho importante como es la maternidad y la paternidad. Es transformar un sueño, una imagen, una idea en una parte mecánica que haga lo que se esperaba de ella. Alguien necesitaba alguien que juntara el mundo del teatro y de las artes con la parte mecánica más dura, ¿no? Y lo vi inmediatamente, incluso ya le propuse de qué manera se podría hacer, qué tipo de estructura podemos gastar, qué tipo de automatismo se podrían utilizar. Sobre todo me quedó muy clara la idea de que él necesitaba que esto fuera compatible con el teatro. Yo creo que se van a sorprender, van a estar un poco viendo absortos con lo que van a encontrarse. Va a crecer en cuanto a pieza física de arte, en cuanto a materialidades, en cuanto a iluminación, algunas iluminaciones por dentro de los cajones que salgan. Tengo una sensación que en cuanto a la pieza va a ir por ahí. ¿Sabré ser padre? ¿Sabré ser madre? ¿Eso es normal? Ellos son de Pontflotant, los que estudian es Pontflotant. No sé si conocéis a la compañía, muy estimable, maravillosa. Es Pau y... Vale, entonces, ¿qué me preguntas? Cuéntanos sobre este proyecto. Vale. Hay una fase intermedia y es que, claro, cuando llevas tanto tiempo con la palabra, el silencio y el objeto, como también te cansas de ti mismo, ¿no? Y entonces, después de 20 años, descubro a Enric Montfort, como le ha dado un premio más ahora, que fue alumno mío en Gran Simenús, en la cooperativa que te hablaba antes. Y vi un trabajo suyo, él estaba en Ámsterdam trabajando como músico, y me quedé prendado. Dije, tenemos que hacer una propuesta donde ya no exista la palabra, no exista el silencio, todo lo contrario, vayamos a la dramaturgia sonora. Y nos lanzamos durante un año, sin ayudas, a nuestra bola. O sea, el ser funcionario o el tener una profesión más o menos consolidada te permite hacer alguna barbaridad, porque si vas a estar... Claro, tú imagínate pedir ayudas para proyectos de ese tipo. ¿Dónde lo encajas? Bien, entonces hicimos un proyecto que se llama Biblioteca de Ruidos y Sonidos, que lleva 6 años, que no se conoce apenas en nada, creo que estuvo en Matadero, pero ya estamos en otro territorio, donde son 2 días de montaje, el sonido, pero es maravilloso, me embarco en esa... ¿Y qué ocurre? Hay una anécdota que me llamó mucho la atención y es que Enrique viene desde la música, ¿no? Donde pensé que tenía que defender el espectáculo desde la dramaturgia sonora y que todo tuviera sentido, ¿no? Se crea una atmósfera muy especial, también para 40 personas,
Y hay un momento del proceso en el que me dice, es que yo necesito algo que dé sentido a todo esto. Porque claro, había ocurrencias, tenemos miles maravillosas, ¿no? Manos que salen, percusiones por aquí, sonido que sube y baja, todo eso, ocurrencias tenemos muchísimas, pero eso necesitaba, y cada vez que llegamos a una ocurrencia y la ocurrencia matérica, interesante, rápidamente decíamos, fuera, el chicle no se estira más, vamos a otro lugar. Esto es nuestra forma de crear, ¿no? No caíamos en el vicio de hacer un espectáculo donde él, que es un percusionista bestial, sus manos tocarán lo que tocarán y iba a ser bestial. Y entonces hay un momento que dice, yo necesito algo que dé sentido. Y entonces dice, yo necesito. Y al final se encontró él en su mente, se hizo su propia narrativa y dramaturgia, que era un chamán que estaba buscando sonidos obsesivamente para llamar la atención de las ballenas, que eran las portadoras de la sabiduría. Hay una leyenda. O sea, a mí me llamó la atención que él necesitaba, que de lo conceptual, de lo abstracto, necesitaba algo internamente, y luego al final en el espectáculo se metió un pequeño texto grabado para que cogiera unidad. Me llamó la atención. Bueno, eso fue el paso intermedio. Y el tercero ya fue a pie. Bueno, otro proyecto. Y tiene un punto de partida más simple. O sea, ahí hay mucha complejidad, un año, todo es a base de... porque no mola, ya está. Porque es que no lo encuentro todavía. Es verdad que temporada alta nos ayudó y nos ayudó también Diputación de Castellón. ¿Cuál es el punto de partida? Pues muy simple. Quien haya tenido hijos, una de las experiencias más brutales que tiene es abrir y cerrar cajones. No paran de abrir y cerrar cajones. Cuando abren el cajón es un caos y cuando se cierra el cajón es como un orden, ¿no? Y todo eso, ya sé que es un punto de partida muy simple, pero yo parto de cosas muy simples. Esto dándole vueltas al rato con los cajones, para aquí y para acá. Y entonces, claro, el cerebro era un elemento que permitía introducir los cajones, porque en un momento de la ciencia pues sí que pensaban que eran como una serie de cajones que contenían las emociones, el lenguaje, ¿no? Y entonces mandé a Mari Carmen Puchol, que es con la que trabajo siempre, pero además le dije, quiero, como dibuja como una reina, estas son las personas que la habían llegado en el siglo XVII, los naturalistas, para que dibujaran las pájaros, porque es una bestia. O sea, yo admiro tanto a la gente que sabe, ¿ves? Por eso el trabajo colectivo, eso que sería otro debate. Yo, esta gente, siempre que estoy les digo, vamos a empezar un proyecto, ¿vamos a medias? ¿Y nos llevamos los problemas todos o no? Y uno dice, yo no, y otros sí. Enrique y yo siempre vamos juntos. Pero puede ocurrir, es que me da vergüenza, ¿cómo a Mari Carmen, que es una bestia, o Enrique contratarle? Pero es que es una bestia. Sí que tenemos que llevarnos los problemas y sale mejor el producto, ¿eh? Eso lo tengo comprobadísimo, pero es una percepción mía. Y entonces dije, pero quiero que hagas un dibujo, porque como quiero que esté en un espacio de arte contemporáneo, esta pieza, esta lección sonora, quiero que sea un dibujo naturalista. Porque esto es más provocador que hacer una cosa más. Ella es capaz de hacer muchas más cosas. Y lo hizo. Y le dije, bueno, mete elementos de textura, y me hizo las venas, bueno, ahí ves la pieza. Y fue enriqueciendo con los cajones. Y esto al final fue, pero claro, tienes que contar, la idea era que tuviese suficiente fuerza para que el público cuando lo viera tuviese toda una unidad. No es una instalación sonora, sí, pero voy a algo más. Ves la pieza de San Roque, que es maravillosa, a mí me hace volar, pero yo tengo una tendencia peor posiblemente de lastre, y es que como he sido maestro, tengo una necesidad enorme de encontrarme con un público al que quiero dirigirme, que en este caso es la infancia o los adolescentes. O sea, tengo esa necesidad. Eso es un lastre, pero a la vez es un reto. Entonces, mi obsesión es que esa pieza, cuando alguien la escuchara, vieran que te cuenta esos 6 tiempos de 6 etapas de la vida. Cada una con su musicalidad, con textos que lanzaban los Pau y... ya no me acuerdo de... Jesús, de Ponflotán, es que si no tuviese la memoria, y con frases que nos dejaron la gente, porque la gente dijo, la dramaturgia flojea. Pues que yo no he hecho dramaturgia, si lo que ha hecho ha sido un señor que se ha tirado, Raúl, un periodista maravilloso, se ha tirado 2 meses hablando con colectivos de todo tipo para que le dieran las madres una frase que intentara explicar a su hijo lo difícil que era criar, así de básico. Que la gente lanza frases no elaboradas bien. Yo también podría haberlas pulido, sí, lo he hecho en otros proyectos, pero ahí no. Vale, entonces, con esas palabras y la música, un espectador, en la infancia o el adolescente, tenía que comprender lo que ocurría en ese cerebro. Y ya tengo que contar algo que a mí me fascinó. En un encuentro, a mí me gusta un poco a veces provocar situaciones de... O sea, por ejemplo, no os he dicho, hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar con vosotros. ¿Verdad que no lo he dicho? Para ponernos en contra de mí. Y así luego
Porque es que si nos ponemos ya afectivos, ya como que ya no podemos decirnos cosas feas. A ver, educadas. Entonces, a mí me gusta crear un poco esa controversia. Porque el silencio que se produce y el vacío, cuando se ve algo que tú es terrible, eso lo saben los creadores, es terrible, ¿eh? El silencio. Entonces yo digo, no, estoy aquí, contadme. Entonces, en una sesión que yo provoqué esa situación, porque cuando acabe esta pieza, luego la gente tiene la oportunidad de dar la vuelta, porque se te puede ver en 360 grados, es tan bonita por detrás que por delante. Por detrás es una locura de pistones que entran y sales, es muy complejo, fue un año de trabajo. Y los lenguajes sonoros, mecánicos son muy complejos. Bueno, pues eso es otra historia. Hay un momento en el que yo le provoqué y le dije, bueno, ¿alguien me puede decir algo? Y entonces me dice una persona. Para mí fue brutal, maravilloso. 40 personas, que es el aforo que yo permito, y alguien. Yo quiero decir algo. Tu biblioteca de cuerdas me encanta, la de ruidos estoy maravillado, pero esto no me ha gustado nada. Bien, silencio. He desconectado. Yo a los 5 minutos, es que he desconectado, es que... Bien, silencio. Dice, pero algo me he debido perder porque esos adolescentes que estaban aquí no han pestañeado. Hostia, me pareció una reflexión maravillosa. Es decir, había conseguido algo que yo intentaba, es decir, llamar a ciertas perfecciones de ciertos cerebros, en este caso de adolescentes, para ver si eran capaces de conectar con este mundo sonoro. Y eso lo he conseguido, y eso me da tranquilidad. No lo he conseguido a nivel de programación, no lo he conseguido a nivel de adultos, pero yo no me hubiera perdonado que no hubiera sido capaz de conectar con los adolescentes. Y con grupos TEA. Con grupos TEA conectas, autistas. O sea que yo por ahí estoy tranquilo. Luego, no le gusta la estética o lo que sea, me da igual. Pero yo estoy salvado porque, como soy maestro, necesito conectar. Y eso no me lo puedo perdonar. Por muy contemporáneo, pistones que puedan aparecer, lo que tú quieras. Ahora, es muy divertido pedir una solución sobre esto, ¿eh? Sabéis que al final tengo que decir, bueno, pues eso es un robot que hace una obra de teatro. Porque es que no lo podía explicar de otra manera. ¿Pero cuántos actores hay? Pues es que no hay actor. Es ridículo, pero a veces me gusta contar, porque es tan ridícula la realidad, como decir, pues mira, es un robot que cuenta la historia. Y por ahí me lo admitieron, mira por dónde, para darme un poco de ayuda. Pues es un robot que cuenta la historia. Bien, y esa es una instalación sonora que es el punto de partida de una propuesta escénica que ya tengo montada en mi cabeza y escrita, aunque escritos son, si lo leyera os daría vergüenza, pero en mi cabeza, sobre dos personas, que es un matrimonio, donde comprenden el primer día que han traído una criatura al mundo para no estarse quieta. Y eso es una experiencia mía, que yo tuve personal como un hijo mío, que donde pasé parte de mi vida como maestro, que era hablar con otros maestros para decir, mira, en el mundo no todo el mundo ha venido para estarse quieto. Y de ahí los cajones, bueno, ahí hay mucho. Pues como no hemos venido para estarnos quietos y hoy tenemos también otras conferencias ahora posteriores, me gustaría poder abrir un turno de preguntas o de pequeño debate a quienes queráis como lanzar desde ahí en estos últimos minutos que tenemos para poder compartir con José Antonio Portillo, porque es una delicia escucharle y, como veis, o sea, podríamos estar aquí como sentadas. O sea, esta entrevista ha sido la entrevista más corta de la historia para verte y para mí, porque te has ido respondiendo tú solo a todas las preguntas que te hacíamos. Pero a mí me habéis dado seguridad. Porque a lo mejor vuelves al mismo territorio de siempre, pero tener la sensación de que alguien quiere saber algo de ti. Yo por ahí, cuando estaba trabajando en Londres, en Portugal, me sometían a torturas maravillosas de estar un equipo preguntándome durante 3-4 horas sobre el trabajo. Y digo, hostia, qué guay. Aquí te llaman y me dice, día, hora, y ala, trabajar. Pues pasamos micro para que... Hola, José Antonio. A mí me gustaría preguntarte, en tu experiencia, no sé si has pensado, a lo mejor no le has dado importancia, la manera que tienen los adultos de percibir el trabajo o la manera que tienen de escuchar o de atender y la infancia y la juventud, ¿no? O sea,
Si, no sé, ¿qué...? Sí, a ver, como son 21 años y yo no soy el mismo de hace 20 años, esto es muy guay, ¿eh? Porque yo no soy el mismo. Yo si me viera hace 21 años cómo planteaba el trabajo, posiblemente esto es muy bonito y es una experiencia que también se la aconsejo a mucha gente si tiene la posibilidad, ¿no? Que tú vas creciendo en algo. Entonces, la reacción con los chavales y adolescentes, porque a mí me mola mucho hacerlo con 16 años, que a veces dices lo mismo que uno de 8, y esas etapas, ¿no? Esas capas que hay, puede interesar a todo el mundo. Entonces, hasta ahí está asegurado porque para eso soy maestro. Con los adultos siempre es una sorpresa. En general, muy bien. Supongo que habrá gente que busca el modo actoral y después, si ven ahí un tío que no sabe actuar, pues claro que no, si me atasco, si a veces hasta me olvido del texto y tengo que... Espera, ¿qué me has preguntado? Quiero decir que si lo hubieran por ahí, pues habrá alguno que no le encontrará sentido. Pero en general tengo que decir que sí que tiene tantas capas. De hecho, ha sido una pregunta que es curiosa, porque en esta biblioteca, además de los... Es la única biblioteca del mundo de cuerdas y nudos, la segunda biblioteca del mundo de manuscritos sin publicar y la primera del mundo de bolas de papel encontradas en la papelera de los colegios. Está llena de bolas. Sí, parece una tontería, pero las grandes obras maestras están tiradas a las papeleras, estoy seguro. ¿Cuántas obras maestras habrán? ¿Por qué? Por la incapacidad del creador de saber si tiene interés. Lo ha tirado ahí, porque cuando haces algo no sabes si tienes interés. Yo no me lo puedo permitir porque estoy en la escuela. O sea, mi punto de partida siempre, no me puedo permitir porque tiene que tener interés a los chavales. A los adultos ya no lo sé. Bien, entonces sí que tiene interés. Hasta el punto que ya descubrí pronto que había adultos que tenían necesidad de dejarme objetos. O sea, además de esa biblioteca, de esas tres cosas, es biblioteca que han empezado a depositar como en los santuarios que deposita la gente y me depositan objetos. Y hay anécdotas que es la fuerza del espacio, porque no tiene otra explicación. Hay una anécdota que es muy potente. Claro, el problema es que cuando vas al teatro, piensa que me estoy contando una película, que esto es real. Esto es curioso, ¿no? Vas al teatro y como estás en el teatro estás representando. Pues no, esto es real. O sea, yo un día recibo un correo. Y dice, soy Miguel, arquitecto de Barcelona, he visto en el Lliure tu trabajo. Iba con una amiga que comenzamos a salir. Nos emocionamos tanto que nos agarramos de la mano. ¿Dónde va a estar en septiembre la biblioteca? Que quiero pedirle la mano. Y yo digo, esto es una broma que me quiere hacer pues, un colega. Entonces yo digo, gracioso. Dame tu teléfono. Digo así, dame tu teléfono. Le da su teléfono, le llamo, soy Miguel, de Barcelona, arquitecto, vi el trabajo, hostia, me quedé de la... No, dime dónde estás en septiembre, en el almacén, Rafael Buñol, un almacén que tengo allí, con todas mis historias. Dice, ¿y tú me la podrías montar? Digo, yo gratis, porque claro, lo que me está planteando, ahora vas a tener que pagar a 4 personas. Montar y desmontar, no hay problema. Y entonces, se monta, queda un día con José Manuel, que es el transportista que tiene el almacén, se lo montan y le digo, hazme un favor, mándame una foto, porque el oyente quiere ser testigo de lo que yo cuento, ¿no? Da un testimonio que atestigo eso, ¿no? Entonces me deja una caja y una foto. En la foto están los dos en la biblioteca, en el momento que le pide la mano. Y una caja donde iba el anillo de bodas. Y eso está en la biblioteca. Entonces dices, hostias, ¿cómo trasciende una cosa que empieza de un lugar y ya se te desborda? Y hay cada objeto de adultos que fliparíais. Pero este es así como muy majo para contar así, como una anécdota, porque realmente es potente, ¿no? Yo no sé qué habrá sido de su vida, si les habrá dado suerte, pero eso se produjo. Eso ya no puedo contemplarlo, no sé si eso da buenas vibraciones. Pero ocurrió. O sea, ¿qué les impulsó a ellos a que pedirle la mano allí? Con todo la llevó engañada a Valencia, desde Barcelona, allí. O sea, que los adultos, de alguna manera, no sé si te he contestado la pregunta, sí que hay una capa suficiente, porque yo también piensa que cuando yo trabajo con los niños hablo desde el adulto, es que yo no, cuando veo propuestas por ahí que hablan desde un adulto que intenta ser niño, es que es una idiotez. Bueno, pero eso está ya aunque se sigue haciendo, es que yo digo, ostras, esto es como el abecedario, si la A no la pasamos, no podemos pasar la B. Entonces yo siempre he hablado como adulto, ahora intento buscar un lenguaje, yo les he hablado a los chavales de una manera así lejana de la muerte, no es que les quiera traumatizar, pero hablo de la muerte, del fracaso, de las cosas no ocurren como uno quiere, pero que al final todo el mundo encuentra su lugar. Pero lo peor de todo es que tú te esfuerzas por hacer algo... Bueno, hazme la pregunta, que no, si no, ya está. Me vas a preguntar tú, perdona. Hola, José Antonio. Antes decías que tú a los chavales y las chavalas de tus clases, de primaria, entiendo, ¿no? Conseguías captar su atención y despertar su pasión. Yo trabajo en la Facultad de Educación de una universidad
Y a veces me parece complicado despertar esa pasión en quienes tienen que despertar pasiones en otras y otros. Entonces, ¿tú qué les dirías a esas estudiantes para despertar esa pasión? O sea, ayúdanos. Bueno, sí, se me ocurren varias cosas improvisando. Primero, que si no se emociona, se le va a hacer muy larga la vida. Y de maestro, perdón, que si no buscan un estímulo personal para ir a un lugar, sea a cualquier lugar, se te va a hacer muy larga la vida. Y eso, es decir, que por egoísmo personal hagan cosas. Y cuando digo egoísmo personal, ahora puede quedar más o menos bien. Hace 30 años, cuando yo iba y me invitaban a dar una charla y tal, los colectivos, sabes que somos colectivos de pedagogía operatoria, nuevas pedagogías, todo eso, ¿no? Y cuando llegaba alguien decía, a ver, yo en realidad no sé de dónde vengo, bueno, he estado en Reggio Emilia, tal, pero a mí el egoísmo personal me interesa. Hacerlo por egoísmo personal. No quedaba muy bien la cosa, porque no hablaba de Rosa Sensat, no hablaba de Reggio Emilia, hablaba del egoísmo personal. Porque si eres egoísta contigo mismo, quiere decir, pues, o sea, para no aburrirme, voy a hacer objetos, voy a clase y seguro que les contamino. O sea, que primero, porque si no se les hará muy largo. Y segundo, a ver, que tampoco se tomen muy en serio. Lo digo por lo siguiente, que yo he tenido la suerte de dar una vez en una conferencia en Alicante, yo estaba destinado en Elche, y pues el WhatsApp, no sé, todavía mantengo relación. A veces era epistolar con cartas, ahora todo es por WhatsApp. Alumnos que yo dejé con 8 años, ¿eh? Y entonces, en una conferencia estamos así, había más gente, y yo veía que estaban todo el rato, habían venido a verme. Claro, fue un encuentro muy duro porque hacía 25 años que no nos veíamos. Yo ya no era el mismo, tenía canas, tenía entradas. O sea, no sé si he vivido esa experiencia de encontrarte con un alumno después de 25 años. Es muy agradable. Y entonces se pasaban todo el rato cuchicheando. Yo decía algo y estaban... Y yo ya dije, vamos a parar aquí un momento porque no tiene sentido lo que estoy diciendo. A ver, decidme por qué os acordáis de mí. Y después del esfuerzo que yo les hacía en la lectura comprensiva, en la escritura, en descubrir la lectura, el libro, tarara, dice, nos acordamos por 3 cosas. Porque les dejaba ir al baño sin pedir permiso. No entiendo nada. Pero si yo me he montado, he hecho palomas mensajeras, bueno, también se acuerdan, he hecho de payaso de circo, que era el doble, que os contaba antes, ¿no? Que algún día venía como si fuera el gemelo. Vale. Se acordaban porque había una pauta entre nosotros que si me mentían una vez dejaba de creer en ellos. Y esto, entonces, si tienes una necesidad, vete. 2, porque era cariñoso. A mí la pedagogía del afecto me la habían enseñado. Esta era mi escuela. Entonces, para mí era habitual. Un niño se caía, pues lo abrazaba, lo tranquilizaba, si había una pelea, un encontronazo. Ahora parece ser que esto es... Pero yo ya he perdido un poco el hilo. Pero creo que hay que seguir defendiéndolo. A ver, a un adolescente no tienes por qué abrazarlo. Pero... Y yo tengo una experiencia personal. Papá, este profesor jamás voy a comprender su fórmula matemática, jamás, pero se esfuerza tanto por enseñarme qué majo que es. Quiero decir, que ese es el afecto también. A ver si pensamos que un afecto de que está abrazando, no es necesario, pero si siente que tú le quieres enseñar. Y la tercera cosa, porque dice que contaba muy bien los cuentos. Entonces, de narrar el conocimiento. Se acordarán. Yo les enseñé a escribir, les enseñé a todos los libros de literatura infantil que me movían loco para transmitirlo. Bueno, pues se acordaban de eso. Bueno, y se acuerdan porque era domador de pulgas, mi hermano gemelo. Esto lo tienen clavado, ¿eh? Es que es muy fuerte. Me encuentro con Henry Montfort, que ha sido el premio Max y tal, y se acuerda solamente de mí porque era el domador de pulgas. Digo, joder, pues si yo te enseño, y no te acuerdas de este libro y de este que te enseño. Pues... Bueno, esas 3 cosas, no sé si te van a servir, ¿eh? Son muy... Bueno, muchas gracias. Me llamaste para hacer un objeto en la biblioteca de sonidos, ¿no? Sí. 3 objetos. Fuiste muy generosa, Mon. Y me mandaste unos libros cortados a guillotina. Sí. Y a partir de ese objeto que tú me mandaste tenía que realizar 3. Yo recuerdo aquellos días como terribles porque quería... De repente te encuentras tú, al crear el objeto, ante un montón de emociones, porque tú además decías, no, tú haz lo que quieras. Pero me encontraba con esos libros y decía,
¿qué emoción meto dentro, no? Y entonces me hizo rebuscar otros mogollones de objetos y materiales que yo tenía que me vinculaban a mis emociones, ¿no? Para meterlos dentro de esos libros en un acto de, no sé si de ritual místico o lo que fue aquello, hasta que por fin fue capaz de mandártelos un tiempo después. Esos libros, como tantísimos otros que tú pediste a mucha otra gente, forman parte de esa biblioteca y son objetos que es que cada uno de ellos, yo he estado y los he abierto, te transportan a tus emociones vividas desde ti cuando los ves, ¿no? Porque me imagino que el objeto se transforma según quien los mira. ¿Has tenido alguna otra complicidad con aquellas a las que nos mandaste? Bueno, claro, vamos a ver. Primero, estás hablando de que llamo espacio narrativo, instalación, escenografía. Hablamos de la escenografía inútil, quiere decir, hay objetos que mucha gente no va a descubrir. Como no desarrolles su curiosidad, pues te lo pierdes. Pero es verdad que esas piezas funcionan como instalación, que ahí no se lo pierde. La gente entra y sí que toca. Y hay un objeto tuyo, que esto no te lo he dicho todavía, que tiene una fuerza brutal. Y es el de, hombre, hay un libro que cuando lo abren, ven las imágenes y gritan, hacen ¡ah, ah, ah! De una manera natural, que es el grito de Psicosis, que es maravilloso. Eso no te lo voy a contar nunca, pero no te digo nada. O sea, como un objeto que es silencioso, que hay unas páginas con una boca que se abre, que es la imagen de Psicosis, en blanco y negro, que está precioso, lo van pasando y ellos de una manera natural empiezan ¡ah! Y sacan un grito. Y es brutal, o sea, una cosa... Y así, bueno, así colaboraron más gente, un mago, que es un libro sonoro, tienes que hacer una fórmula mágica y al final aparece un sonido, que es el que te anticipa ya la magia. Y luego también, ay, cariño, el de las piececitas, está maravilloso, ay, ¿cómo me olvido? Este creador tan maravilloso, que hace figuritas pequeñas. Ahí es de Barcelona, ahí no me lo perdono, perdonadme, ¿eh? Que trabaja con elementos pequeños, con personajes pequeñitos. Ay, bueno, ¿eh? Hostia, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Adolfo Simón. Adolfo, gracias, ¿eh? Es que Espinosa no me lo... Entonces hizo un disco, o sea, un tocadisco, metió unas figuritas que bailaban, entonces tú pones el disco. Es maravilloso, pues también tuvo la generosidad, ese también flipan. Pero no tengo tiempo claro, no nos encontramos nunca, cada uno estamos por unos morados y no tenemos ocasión, y no tengo ocasión de lo que produce. De hecho, tú no sabías que ese libro que que dejaste tres, ese del pocito, y luego el de que ese gusta porque es el reloj, el sonoro, el más habitual. Pero es que el del silencio, que es un silencio, un objeto, acaba en un grito, pero de una manera espontánea, sin yo decir nada, ¿no? De repente estás hablando y hacía de ¡ah! Ya estás mirando el de Lisa. Y esto no habíamos tenido ocasión de... Joder, es que no hay... Qué pena, cuántas cosas se pierden. Bueno, pues ya lo sabía Lisa. Y generosa, ¿eh? Uf. Y David también. Pues tenemos que cerrar por hora, no por ganas, no por falta de ganas de continuar. Pero bueno, ha sido un placer compartir pupitre un ratito contigo. Muchas gracias. Y continuamos con las jornadas ahora. Muchas gracias. Un montón. ¿Os aplicamos muchas preguntas?